Bien, esta pregunta me sirve para explicar un tema que no es muy frecuentemente explicado en el MIR, pero que sí que tiene importancia, puesto que, como os he dicho antes, la catarata es la causa más frecuente global de disminución de agudeza visual. No lo confundáis con las causas de ceguera. Estoy hablando de causa de disminución de agudeza visual global en el mundo, son las cataratas. Muy bien, para que entendáis la catarata, lo que más han explicado, lo que más han preguntado es acerca de cómo es su cirugía o cuál es el procedimiento quirúrgico de elección. Bueno, pues el procedimiento quirúrgico de elección es el siguiente. Aquí tendríamos, como os he dicho, el cuerpo ciliar que nos suspende al cristalino. ¿De acuerdo? Pues el cristalino tiene diferentes estructuras o diferentes capas. La más superficial de ellas se denomina cápsula. Tiene una cápsula anterior y una cápsula posterior. Pues bien, en la cirugía de la catarata lo que yo hago es introducirme dentro de la cámara anterior y hacer una capsulorhexis, es decir, una capsulotomía, es decir, quitar, ¿de acuerdo?, la cámara anterior e introducirme con un aparato que lo que hace es producir ultrasonidos, fragmentar la catarata y aspirarla. Y luego, en un segundo paso, en la misma cirugía, después coloco una lente intraocular. ¿De acuerdo? Esto es lo que se denomina extracción del cristalino mediante facoemulsificación del cristalino e implante secundario de una lente intraocular. Esta es la cirugía de la catarata. Bien, de la catarata tenéis que conocer, uno, cuál es la clínica. La clínica que produce es disminución de la agudeza visual. Fijaos qué cosa tan curiosa, que es lo que se produce en la catarata, es que como consecuencia de la pérdida de agua del cristalino, su diámetro anteroposterior aumentaba. Y cuando yo os expliqué la refracción, os dije, cuando tengo que acomodar, mi cuerpo ciliar se contrae para que la zónula se relaje y aumente el diámetro anteroposterior del cristalino. Eso mismo ocurre en la catarata. Por eso los pacientes con catarata dicen que desde toda la vida ellos veían bien de lejos, pero a partir de los 45 han comenzado con la presbicia a ver mal de cerca. Pero cuando les llega la catarata empiezan a ver mal de lejos y casualmente empiezan a ver mejor de cerca. Empiezan a quitarse las gafas que hayan utilizado para ver de cerca a partir de los 45. ¿Por qué? Porque se ha miopizado como efecto de la catarata. Es decir, disminución de agudeza visual con una miopización o mejoría en la visión de cerca. ¿Qué tenéis que saber? 2. Las complicaciones de la cirugía que os he explicado. Y las complicaciones las agrupamos en dos diferentes secciones. Una serían las complicaciones intraoperatorias y otra serían las postoperatorias. Dentro de las intraoperatorias, la más frecuente con diferencia es la ruptura durante la cirugía de la cápsula posterior, que con alguno de los instrumentos que introduzco en el ojo se me produzca una ruptura de la cápsula posterior con salida y caída de contenido del cristalino a la cavidad vítrea. Esa es la complicación intraoperatoria más frecuente, rotura de la cápsula posterior. En cambio, y lo que sí que han preguntado, son las complicaciones postoperatorias, que son fundamentalmente la más grave de la posoperatoria, la más grave, ¿de acuerdo?, es la infección, mientras que es la más frecuente es la opacificación de la cápsula posterior. La opacificación de la cápsula posterior consiste en el que yo tengo íntegra mi cápsula porque la cirugía ha ido bien, pero a partir de células que me he dejado en la cápsula se produce una proliferación celular y entonces la cápsula se me opacifica, se me empaña, se me ensucia. ¿Cómo cuentan esto los pacientes? Los pacientes cuentan como que he tenido una buena visión después de la cirugía de la catarata y a los meses posoperatorio empieza a ver como antes de la cirugía de la catarata. ¿Cómo se soluciona esto? Se soluciona mediante una capsulotomía
mediante láser YAG, es decir, romper la cápsula posterior, hacer aquí un agujero con láser YAG, el agujero que utiliza el paciente para la visión. La lente ha pasado mucho tiempo ya, se ha fibrosado a los restos de cápsula y porque yo rompa este trocito de cápsula con láser no va a haber ningún problema. Fijaos que hemos hablado de dos tipos de láseres a lo largo de la clase. Uno, el láser YAG. Este láser tiene una longitud de onda que produce una explosión, una microexplosión controlada, mientras que el otro láser, el láser argón, lo que producía era una quemadura porque tiene una longitud de onda diferente al láser YAG. Volviendo a las complicaciones postoperatorias más graves pero menos frecuentes, son la infección y en este caso tenemos dos etiologías que hay que conocer. En el caso de una infección aguda, durante la primera semana, la etiología más frecuente será el estafilococo epidermidis, es decir, que el paciente se infecte con algunos de los microorganismos propios de la piel. Y luego la otra endoftalmitis o infección posoperatoria, que se denomina endoftalmitis, es la que denominamos subaguda, que aparece a partir del mes y que es producida por el Propinobacterium acnes. Esta etiología la han preguntado y por eso tenéis que conocerlo en el MIR. Diferenciar entre las complicaciones intraoperatorias, las posoperatorias, las más graves o las más frecuentes. Con estas dos cosas, conociendo la clínica y las complicaciones, contestaréis a todas las preguntas que os hablen sobre la catarata, su tratamiento, su clínica y sus complicaciones.